Yo no soy una persona optimista o pesimista, soy como todo el mundo, depende del día, ¿no? Pero sí es cierto que uno va cumpliendo años en la vida y la vida te enseña a diferenciar lo importante de lo secundario, ¿no? Y en un momento determinado de la vida tuve una serie de problemas personales, como tenemos todos. La Universidad de Harvard dice que tenemos como mínimo 4 grandes golpes en la vida y tuve que reestructurar los sentidos de vida, los enfoques de vida, el por qué vivir, y me di cuenta que la vida es muy breve, ¿no? Decía un amigo mío, no te preocupes demasiado por la vida, que nadie sale vivo de ella. Entonces vamos a ver cómo conseguimos ante las adversidades de la vida, que todos tenemos, preguntarnos qué podemos hacer y no qué hemos hecho mal, ¿no? Porque el pasado no se puede cambiar. Luego, no hay un momento, hay unas circunstancias, una serie de momentos que sí cristalizan con la muerte de un ser querido mío, bueno, una serie de cosas, que son cosas personales, pero que te hacen replantear el sentido de la vida. Todos tenemos tropiezos. Decía un ministro, un buen amigo, que dice que nadie resistiría la bibliografía de estudiante de cámara, ¿no? Entonces todos tenemos problemas en la vida. La vida es un mar de lágrimas. Precisamente en las 2 últimas semanas he tenido una serie de conferencias y, curiosamente, varias de las personas con las que he estado habían perdido un hijo. Fíjate qué golpe más duro. Y es cierto que la mente no está preparada para ver lo positivo. El cambio importante del ser humano ha sido que estamos preparados para sobrevivir, no para vivir. Moríamos jóvenes, vivimos 100 años. Y yo creo que todos tenemos golpes, todos tenemos dolor. El problema no es el dolor, es el sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento, el dolor, no puedes evitarlo, todos, pero sí puedes evitar el sufrimiento. Y el sufrimiento es cuando le das un sentido al dolor. Os pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate, que Dios no lo quiera, que un hijo vuestro tiene un problema o tiene una enfermedad grave y que va a morir. Si alguien te diese una varita mágica y te dijese, mire, su hijo va a sobrevivir, porque el cáncer se lo pasaremos a usted. Él vivirá, pero usted morirá. Tendrías dolor, pero no sufrimiento. Serías la persona más feliz del mundo, ¿no? Entonces, nuestra forma de ver la vida es darle vueltas a las preocupaciones. Más del 92% de las cosas que nos preocupan son cosas que no han pasado nunca ni pasarán. Nuestra tendencia, siempre os lo explico, es, si te sale un grano, es ver el maldito grano. Cuando vea la entrevista, ver lo que no me gusta y no lo que me gusta. Entonces, esto no va a ser fácil. Llevamos miles de años que nuestra mente, por cada emoción positiva tenemos 21 negativas. Por cada alegría tenemos 21 penas. Nuestra mente funciona por comparación, es decir, comparamos con los demás. Si tú vas a un hotel que pone oferta a 60 euros, eres feliz, hasta que el de al lado le cobran 40, ¿no? Dejas de ser feliz. Entonces, lo que me has preguntado es tremendamente difícil, porque inclusive ahora, si tienes algún problema y estoy haciendo una entrevista y se me olvida y me lo estoy pasando bien, ¿qué hace mi mente? Acuérdate, Emilio, que estabas preocupado por algo, ¿no? Luego, la tendencia a la preocupación es innata. ¿Y cómo cambiarla? Pues va a hacer falta muchísimo trabajo. Va a hacer falta enfocar el presente y no el pasado, que no se puede cambiar. Va a hacer falta hablarlos en positivo. Va a hacer falta un tipo de educación que no podemos darla en un minuto, ¿no? Porque al final no nos merecemos nada. Todo lo que somos es genético o aprendido. Yo no he hecho la diferencia a un niño con parálisis cerebral. Y es cierto que tu forma de ver la vida, aparte de una parte genética, tiene una parte aprendida de pequeño, sobre todo por el amor recibido y lo que has visto en casa. Que es como en el trabajo, ¿no? Si tú entras a trabajar en Repsol, tu primer trabajo, y trabajas con una persona con ilusión, pasión y alegría, pronto serás como él. Si entras con una persona crítica, probablemente podrá contigo. Las emociones se contagian, las negativas 4 veces más que las positivas. Luego, a tu pregunta va a ser tremenda. Vamos a tener que luchar con miles de años de genético. ¿Por qué los niños son felices? Pero tienen experiencias. Y hagan lo que hagan, ven la parte positiva. Y yo siempre digo que la felicidad sería una mala memoria y una buena salud. Si no tuviésemos memoria, ver un pájaro, ver un árbol, poder tomar una bebida, poder ir a la playa, ver una flor, sería maravilloso. Pero como tenemos experiencia, luego no sé si te he contestado, pero va a ser difícil. No estás preparada para ser feliz, estás preparada para sobrevivir. Yo no soy un hombre que dé consejos porque no me aclaro con su vida, ¿no? Es decir, hay días que me levanto triste, otros feliz, otros contento, otros no me levantaría. O sea, yo siempre he dicho que soy tan desgraciado o afortunado como todo el mundo, ¿no? Pero para mí el mejor consejo, ya os digo que yo no doy consejos, es que vivimos mejor que nunca, con más riqueza que nunca, con más bienes que nunca. La persona que tiene menos hoy en España tiene más que el hombre que tenía más riqueza hace 20 años, ¿no? La felicidad no está relacionada con el bienestar. O sea, el bienestar viene de bien, la felicidad viene de otra cosa. Por eso hay gente que lo tiene todo y es feliz.
Y hay gente que también lo tiene todo y es infeliz. Hay gente que no tiene nada y es feliz. Y hay gente que no tiene nada y es infeliz, ¿no? Entonces, hemos cometido un error. Yo creo que no es culpa de nadie, es culpa de la genética. Durante miles de años, creo que son 4,8 millones de años, la felicidad estaba relacionada con bien. Luego, aquel que tenía bienes, aquel que tenía poder, sobrevivía. Hace menos de 200 años, y se ha acelerado en los últimos años, hemos triplicado la esperanza de vida, y no solo eso, sino que tenemos de todo. Y es curioso que teniendo de todo, la primera causa de muerte actualmente en el mundo es la depresión. La primera causa de muerte actualmente en el mundo es el suicidio. Y es curiosísimo, trabajamos todo el día, me invento, para ir a Palma de Mallorca. No es más fácil vivir en Palma de Mallorca. Luego, nuestra mente confunde bienestar con felicidad. Y van a hacer falta muchos años para que nos damos cuenta que no tienen o tienen muy poco que ver. El mundo occidental, de verdad, una persona hoy es difícil que pase hambre. En el mundo occidental es difícil que no tenga calefacción, aire acondicionado, que no tenga todo lo que el resto tenemos. Pero nuestra mente sigue preocupada. Estaba leyendo un estudio brutal. Entre 14 y 25 años, más del 10% de los niños tienen depresiones, más del 12% tienen ansiedad que acaba en depresión, más del 8% trastornos del sueño, más otros problemas mentales. Pero con 60 años, más del 20% de la población tiene problemas mentales, tiene problemas de depresión, más del 25% de ansiedad, que acaba siempre en depresión, o la mayoría de las veces, más de un 18% problemas de sueño. Si lo sumásemos, aunque no se puede sumar, más del 60% de la población con más de 60 años tiene problemas mentales. ¿Y eso por qué? Bueno, porque nuestra mente estaba preocupada para vivir en la jungla. Estaba preocupada para trabajar hora y media y estar 22 horas y media, una vez habíamos cazado, pues disfrutando. Hoy, ¿qué tenemos? Estrés por todas partes, ansiedad por todas partes. Nuestra mente no confunde un oso con que no llegas a tiempo para un parte, o con que no llegas a tiempo a buscar a tus hijos al colegio, o que te han cerrado el supermercado. Luego, necesitaremos muchos años para que nuestra mente sea capaz de apreciar lo que tiene y lo que le falta. Luego, consejo, es tremendamente difícil, pero la vida es inteligente. Os lo he dicho antes, la mayor inteligencia se tiene cuando eres joven, pero la mayor sabiduría a partir de los 70. Que la mente sabe diferenciar lo bueno que lo malo. La gente mayor, cuando se muere, se arrepiente de 5 cosas: de haber vendido la vida, de haber trabajado tanto, de no haber expresado más emociones positivas, de haber sido vivir lejos de sus seres queridos y de no haber amado más, de no haber sido más feliz, ¿no? Pero eso te lo enseña la edad, te enseña a relativizar. Bueno, a ver, los socios, accionistas de Repsol son iguales que todo el mundo. Todos tenemos 1000 cruces, todos tenemos una vida. La vida es un mar de lágrimas, ¿no? Esto es Camino Santiago, en donde hay gente que quiere ir contigo, tú no quieres ir con ellos, hay gente que quieres ir tú con ellos y ellos no quieren ir contigo. ¿Qué ocurre? Que a medida que te vas haciendo mayor, vas llegando al final del camino, ¿no? Y al final del camino, cuando llegas al Monte Santiago, la gran pregunta es: ¿el Camino Santiago termina en Santiago? Luego, mi consejo es muy simple. Tenemos 4 cuadrantes en la vida. Un cuadrante físico, que tiene que ver con un cerebro que se llama reptiliano. El cerebro prefiere un cáncer, un infarto, una depresión a un estrés que no puede controlar. Luego, el primer consejo es que se cuiden, que hagan deporte todos los días, que se alimenten bien y sobre todo que duerman. La primera causa de infelicidad en la vida es no dormir. Si supiésemos, y si hubiese una pastilla que te diese todas las sustancias químicas que te facilita el sueño, sería la más vendida del mundo. La segunda parte del cerebro, tenemos un cerebro que se llama límbico, es donde están las emociones, la ilusión, la pasión, las ganas de vivir. Este cerebro se formatea de pequeño, tiene una parte genética, 60, 70, 80%, una gran parte del carácter se hereda y la otra parte se aprende cuando eres pequeñito, básicamente, de 0 a 1 año. Algunas personas dicen que hasta los 3, y que tiene que ver con contacto físico, tocar, abrazar, besar, que no paren de tocar, de abrazar, besar a sus seres queridos, y tiene que ver también con la persona a la que imitas. Tú, cuando llegas a la vida, imitas una forma de vivir. Por ejemplo, yo nací en Cataluña, llevo muchos años fuera de Catalunya, puc parlar català com vulguis. Entonces, lo que se aprende pequeño no se cambia. Entonces, tenemos una parte física que tenemos que cuidar, una parte emocional, que es bailar, tocar, abrazar, filosofía, sentido de vida, que nos las hemos cargado. Todos queremos que nuestros hijos sean de ciencias y no queremos que sean artistas, bailarines. Este es un replanteamiento. Lo que puede hacer una máquina, lo hará una máquina. Lo que puede hacer un robot, lo hará un robot. Luego tienes una parte emocional, tocar, abrazar, sentir, bailar. Y por último hay una parte racional, que es el intelecto, el estudiar, ¿no? Que es la última parte del cerebro, que es la que se va muriendo. Mi consejo: cuidarse
Uno, no dejas a los seres queridos solos. Tener familias que te quieran. La principal causa de infelicidad en la vida es la soledad. La principal causa de infelicidad en la vida es el no compartir con los demás. Tenemos más soledad que nunca y tenéis que distinguir entre soledad y aislamiento. Uno es solo, porque cuando estás contigo estás solo, pero otra cosa es el aislamiento. Y luego la parte, los digo, pues uno es eso, cuidarse físicamente. Dos, ponerle pasión a la vida. Todos conocemos gente sin ningún estudio maravillosa y gente con 6 carreras universitarias impresentable. Y por último, la parte intelectual. Vivir con una persona que no lea, que no estudie, es difícil, ¿no? Y todo esto creo que sirve para poco si no tienes un sentido de vida, un por qué vivir. Como decía Viktor Frankl, lo importante no es cómo vivir, es por qué vivir. El por qué te levantes cada mañana. El sentido de trascendencia, saber que esto no termina aquí. Por eso yo siempre digo que nunca he tenido que motivar a misioneros, nunca he tenido que motivar a un colegio de monjes o a monjes, sino que tengo que motivar a gente que dramatizamos las cosas materiales, ¿no? Y tenemos que tener claro que un segundo antes de morir, nuestro capital es cero. Nuestros bienes son ceros. Como decía el Papa Francisco, nunca se ha visto un féretro seguido un camión de mudanzas. Entonces, mi mensaje es ese, que la vida no es solo fuerza, no es solo los conocimientos, no solo es felicidad o entusiasmo. La vida es tener un sentido de vida, el hacer la vida fantástica al resto. Pero tampoco me hagáis mucho caso, porque lo mismo que os digo hoy, mañana os lo cambiaría, porque he tenido circunstancias en la vida o aprendizajes diferentes en cada momento, ¿no? Yo no soy partidario nunca de dar consejos.